estás? Mi nombre es Alexandra Vázquez, soy médico general y te invito a buscar tu taza de café, tu té, tu juguito para que juntos podamos analizar este casito clínico que tiene que ver obviamente con la esfera cardiovascular. Sin más que decir, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el contexto. Si eres estudiante, ahora proyecta que ya eres médico, ya te graduaste. Y si eres médico, imagínate que eres el médico oficial en un ambulatorio rural de tu localidad. Son las 7 de la mañana, tú llegas puntual, abres el ambulatorio e inmediatamente te llega una paciente femenina de 66 años procedente de esta área rural, no muy cerca del ambulatorio, por cierto, quien consulta por dolor torácico, epigastralgia, sudoración y náuseas. La paciente refiere inicio de enfermedad actual hoy a las 5 de la mañana, cuando mientras dormía inicia con un dolor torácico opresivo, retroesternal, irradiaba la mandíbula, decía que le dolían los dientes y que según la escala visual analógica, ese dolor tenía una puntuación de 10 sobre 10. Era intenso, la hacía llorar y además cambiaba de postura y no había nada que se lo atenuara. Concomitante, es decir, al mismo tiempo, también presentaba epigastralgia, lo que nosotros aquí llamamos comúnmente como un dolor en la boca del estómago, que era de la misma intensidad que el dolor torácico y que tampoco se atenuaba. Concomitante también tenía diaforesis, una sudoración profusa y náuseas. Esto comenzó a las 5 de la mañana, pero como la paciente no vivía muy cerca del ambulatorio, se pudo trasladar 2 horas después, llegando a sus manos a las 7 de la mañana. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo la historia de esta paciente. Dentro de los antecedentes personales patológicos tenemos hipertensión arterial y diabetes mellitus. La hipertensión arterial diagnosticada hace 7 años y la diabetes hace 3, ambas sin tratamiento actual. ¿Qué son estas dos enfermedades? Enfermedades cardiovasculares, endocrino-metabólicas, que tienen mucha repercusión sobre la esfera cardiovascular. Esto está contribuyendo a lo que tiene la paciente y de paso que no está bien controlada. Quizás sigamos viendo la historia. Dentro de los antecedentes personales patológicos en los hábitos psicobiológicos, la paciente refiere a un hábito cafeico desde la infancia, consumiendo 2 tazas día hasta la actualidad. Además, un hábito enólico muy importante, que inició a los 20 años, que desde allí ha ingerido bebida tipo cerveza los fines de semana hasta llegar a la embriaguez, conservando este hábito hasta la actualidad de la misma manera. Se le interrogó acerca de hábito tabáquico, consumo de drogas ilícitas y ella lo negó. Dentro de los antecedentes epidemiológicos se le preguntó si conocía el chipo, dijo que sí y niega su picadura. Recordemos que causa una enfermedad muy importante de la esfera cardiovascular. También refirió que estaba expuesta a humo de leña desde la infancia hasta la actualidad. Será eso importante desde el punto de vista respiratorio y por ende también cardiovascular. Por supuesto, si fue desde la infancia y tiene 66 años, pues tendrá aproximadamente 50 años expuesta a humo de leña, ¿ok? Y niega inmunizaciones. Dentro de los antecedentes familiares, desconoce la línea familiar paterna, pero dentro de la materna refiere que su madre era hipertensa y que falleció a los 60 años por un infarto de miocardio. Tiene 4 hermanos, de los cuales 2 son diabéticos, están vivos. Uno falleció de cáncer, no sabe qué tipo de cáncer, y el otro aparentemente está sano. Es decir, ¿qué llevamos hasta ahora? Llevamos algunos factores de riesgo cardiovascular modificables como el hábito cafeico, el hábito enólico, influye también un poco la exposición a humo de leña. Tenemos 2 enfermedades cardiovasculares como antecedentes que no están controladas y dentro de los factores de riesgo cardiovascular no modificables tenemos esta herencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, decidimos interrogar un poco más allá y en la esfera cardiopulmonar, la paciente, aparte del dolor torácico que refirió en la enfermedad actual, refería lo siguiente. Fíjate bien. Ella decía que comenzaba con una disnea al subir cuestas, pero que al detenerse se atenuaba. Esto ocurría desde hace 6 meses, pero en el último mes ella refiere que se ha intensificado esta disnea. Escucha bien. Paciente que tiene disnea al subir cuestas, pero que al detenerse se le quita. Vuelve a subir cuestas, le vuelve la disnea, pero al detenerse se le quita.
¿A qué te suena esto más o menos? Suena como angina estable, ¿no? Por ahí tiene que ver la cosa. Además, se le interrogó bien en la esfera abdominal, toda la parte digestiva por el síntoma de la epigastralgia y negó todo tipo de síntomas referentes a esta esfera. Lo demás que no menciono es porque no era pertinente. Al examen físico encontramos una presión arterial de 140/90. La paciente hay que recordar que tenía mucho dolor. Cuando uno tiene dolor, se dispara la cascada catecolaminérgica, lo que hace que también aumente la presión arterial, pero no sabemos si esto también tiene que ver con lo que tiene la paciente, aparte del dolor. La frecuencia cardíaca, la saturación estaba dentro del rango normal. Bueno, tenía una saturación de 94. La paciente no ha sido diagnosticada de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quizás por eso no tiene 99 de saturación, no lo sabemos. En la frecuencia respiratoria se encontró taquipneica, muy aumentada, y en cuanto al peso, la talla y el índice de masa corporal, pues todo dentro del rango. Notábamos que la paciente estaba muy agitada, tenía palidez y frialdad distal. Y además, cuando se le hizo la revisión cefalocaudal, no se evidenció ingurgitación yugular. El ápex estaba visible y palpable, el ápex cardíaco, en quinto espacio intercostal con línea medioclavicular izquierda y que tenía una extensión de 2 centímetros. Los ritmos cardíacos estaban rítmicos, no había alteraciones, no tenía R3, R4, no tenía soplos, nada. Y los pulmones limpios. Y no tenía edema en extremidades inferiores. Entonces ustedes ven esto y dicen, bueno, pero la paciente al examen físico estaba bastante bien. Un poquito hipertensa, taquipneica, esperable por el dolor que tenía. Entonces, a partir de aquí, ¿qué diagnóstico sindromático podemos plantear? Tenemos dolor torácico de la enfermedad actual, epigastralgia, diaforesis y náuseas. De todos esos síntomas, yo voy a sacar un diagnóstico sindromático con uno de ellos, que es el dolor torácico. Y yo digo, bueno, tiene un síndrome de dolor torácico esta paciente. Y aquí es cuando digo, ok, es un dolor torácico, pero entonces, ¿de dónde viene el dolor? Y empiezo a imaginarme todos los órganos que tengo en el tórax. Digo, bueno, tengo pulmón, tengo parrilla costal, tengo nervios, tengo grandes vasos, tengo estructuras digestivas, pero vamos a estar claros. Una paciente que te llega con esa clínica de un dolor torácico intenso, opresivo, que se irradia mandíbula y el resto de características, en lo primero que pensamos es en qué, en corazón, por supuesto. Entonces digo, bueno, aquí algo anda mal con el corazón. Entonces, ¿qué hago rápidamente? Yo digo, EKG, EKG, debo hacer un EKG en menos de 10 minutos, pero resulta ser que en este ambulatorio no hay EKG, pero inteligentemente hay un monitor electrocardiográfico y usted dice, voy a utilizar el monitor, le voy a colocar los electrodos y cuando conectamos todo, encontramos este hallazgo a nivel del monitor. En la derivación D2 y en ABF también se veía lo mismo. Yo veo esto y yo digo, definitivamente esto no es un trazo electrocardiográfico normal. Aquí hay algo que no está bien. Yo no sé nada de caje patológico, pero sé que esto no es normal. Porque yo empiezo a ver las ondas y sé que hay algo aquí súper desnivelado que me llama la atención, pero no sé qué es, ¿no? Entonces, bueno, digo, esto definitivamente es un traslado. Así que ahora tengo que colocar el diagnóstico en la referencia, pero no lo puedo trasladar con un síndrome de dolor torácico nada más, porque es que el que me va a recibir a la paciente en el centro de atención superior a la que le voy a llevar, me va a decir, mira, este diagnóstico es demasiado general, o sea, tú estudiaste medicina para algo más. Entonces, es ahí cuando usted dice, bueno, tengo una clínica anginosa típica y hay otro síntoma que no es tan típico, pero la clínica anginosa típica la tiene. Tengo un monitor electrocardiográfico que me está dando unos hallazgos sugestivos de algo que tiene que ver con la angina. No tengo un EKG de oscilaciones, pero parece que tiene los cambios. Y no tengo para pedirle troponina. Entonces digo, bueno, yo le voy a trasladar con un diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Y es así cuando la paciente es referida con este diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de síndrome de coronario agudo, nosotros tenemos que, siempre que nos llega el paciente, hacer esta secuencia. Yo tengo un dolor torácico típico
¿Ok? Entonces venía con una angina estable esta paciente y de repente ya la angina no es estable, la angina cambia las características. También tenía un síntoma que se cataloga como atípico, que era la epigastralgia. A veces, cuando los infartos son de par inferior, el corazón lo tenemos acá, ¿verdad? Si son de par inferior y él está sobre el diafragma y debajo del diafragma justo está el estómago, pues el dolor se manifiesta es como una epigastralgia. Eso lo podemos ver en pacientes diabéticos y ella era diabética, o en pacientes, en mujeres o en ancianos. También el síndrome coronario agudo se puede manifestar como disnea, palpitaciones o incluso puede ser un síncope en cualquiera de estas personas que he mencionado. Entonces, una vez que tenemos este dolor, ya sabemos que algo anda mal con ese corazón y en el corazón el problema sabemos que está en las coronarias. ¿Y qué está pasando dentro de esas coronarias? Probablemente esta paciente tenga placas de ateroma. Epa, tiene diabetes, tiene hipertensión. La paciente no dijimos nada de la alimentación, pero probablemente quizás no se alimente muy sano. Entonces, tiene estas placas de ateroma, quizás una de estas placas se lesionó, se fraccionó, se rompió y ahí empezaron a agregarse plaquetas, eritrocitos y se empezó a hacer un trombo. Y es ahí cuando empieza con la clínica, porque hay una zona de miocardio que se está quedando sin sangre, sin oxígeno, y el cuerpo tiene que hacerlo ver externamente de alguna forma y la forma de manifestarlo es el dolor. Quiero que sepan que en este trombo no solamente hay plaquetas, glóbulos rojos, sino que también hay factores de coagulación y fibrina. Y quiero que lo tomen en cuenta porque el tratamiento general que se le coloca a este paciente va dirigido a estos elementos. ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a ver. Bueno, esta paciente efectivamente tenía una angina estable que lo que sugiere es que tenía placas de ateroma bien firmes, pero de repente alguna de esas placas se inestabilizó y se fraccionó, se rompió y el colágeno dijo, hola, aquí estoy. Una vez que el colágeno se expone, las plaquetas encuentran y abrazan a ese colágeno, se empieza a agregar las plaquetas, factores de coagulación, eritrocitos, y se empieza a obstruir ese vaso, reduciéndose la luz por donde pasa la sangre y a ese tejido le va a faltar oxígeno porque es que no llega suficiente irrigación. Cuando esa placa de ateroma se fracciona y se forma el coágulo y el coágulo empieza a obstruir parcialmente la luz, se produce lo que es la isquemia. Y si yo no actúo en este momento y pasa el tiempo, se produce lesión. Y si no actúo a tiempo, se produce necrosis. ¿Qué es peor? Les pregunto a ustedes. ¿Una isquemia o una lesión? Obviamente una lesión. ¿Y qué es peor? ¿Una lesión o una necrosis? Una necrosis. Entonces yo le voy a explicar esta secuencia de isquemia, lesión y necrosis con un ejemplo más claro. Vamos a suponer que ustedes tienen un jardín en casa y el jardín es muy extenso. Las plantas que yo tengo más cerca de mi manguera se van a mantener regaditas, pero las plantas que están más allá, si la presión de la manguera no es lo suficientemente fuerte o no hay suficientemente agua a presión, las plantas que están más alejadas no van a poder vivir, no van a poder vivir. ¿Por qué? Porque es que no les llega agua. Entonces el primer estado que ellas pasan es que se ponen tristes, agachadas. Y ahí es cuando el tejido empieza a tener isquemia. Pero si sigue pasando las horas y los días y usted, nada, usted no le coloca una gotica de agua, se empiezan a morir las hojitas de esa matica y empieza a haber lesión, ¿ok? Y si pasa el tiempo y sigue pasando y usted nada que le coloca agüita a esas matas, se muere hasta la raíz y eso es necrosis. Lo que es isquemia y lesión es un periodo reversible donde nosotros podemos intervenir, pero ya cuando se han muerto las raíces de esa planta, es decir, ya se ha necrosado el tejido, ya no hay nada que hacer. Si el paciente tiene suerte y está en necrosis y fue pequeñito esa obstrucción de un vasito muy chiquitico, pues bueno, seguirá viviendo, pero si fue muy extenso, el paciente no podrá vivir, estará muerto. Muy bien, esa isquemia, lesión y necrosis se manifiesta en el electrocardiograma. ¿Cómo? Bueno, para eso vamos a ver tres cosas.
La isquemia se manifiesta en el electro por cambios en la onda T, isquemia onda T, isquemia onda T. La onda T normalmente tiene una polaridad, es decir, es positiva, tiene un voltaje, una amplitud determinada, e incluso la polaridad siempre es igual a la predominancia del complejo. Si el complejo es predominantemente positiva, la onda será positiva. Además, tiene una determinada duración, que es 5 veces mayor que la del complejo QRS, y tiene una determinada morfología que es asimétrica, tiene una rama ascendente lenta y descendente rápida. ¿Ok? Estas características cambian cuando empieza a haber una isquemia. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Si el tiempo sigue pasando y yo no actúo, empiezo a ver cambios es en el segmento ST, es decir, lesión, segmento ST, lesión, segmento ST, lesión, segmento ST. El segmento ST normalmente es isoeléctrico, es recto, coincide con la línea de base. Esto cambia si hay lesión. Y si sigue pasando el tiempo y se murieron las raíces de la matica y hay necrosis, eso se va a ver en el electro con la onda Q. Necrosis Q, necrosis Q. Y esa onda Q cambia las características. Ella normalmente no debe tener una duración mayor a un cuadrito pequeño, es decir, a 0,04 segundos, y no debe tener una amplitud mayor al 25% de la amplitud de la onda R. Si esto cambia, estamos probablemente frente a una necrosis. Y cuando ya vean esa onda Q, ese paciente ya tuvo un infarto hace rato. O sea, puede ser hace meses, puede ser hace años. Es la cicatriz, ¿ok? Muy bien, tanto la isquemia como la lesión tienen un apellido. Pueden ser subepicárdica o pueden ser subendocárdica. ¿Y cómo es esto? Bueno, imagínense que esas coronarias que veníamos hablando, ellas se introducen dentro de la pared del corazón. Y sabemos que la pared, vamos a suponer que eso que tenemos ahí, un pedacito de pared, está compuesto por varias capas. Tiene un endocardio, un subendocardio, un endocardio, un subendocardio, un miocardio, un subepicardio y un epicardio. ¿Ok? Y bueno, los vasos coronarios penetran acá y vamos a comparar lo que es la diástole con la sístole. Fíjense que en sístole, cuando el músculo cardíaco se contrae, obviamente presiona esos vasos que van por toda esa pared y se reduce el flujo sanguíneo hacia el subendocardio. Es decir, que en condiciones fisiológicas hay una isquemia fisiológica subendocárdica. Imagínense cuál va a ser el territorio que inicialmente se empieza a afectar. Si ya de por sí fisiológicamente ya tiene una isquemia, ¿cuál es el que se comienza a afectar cuando hay una isquemia patológica? Obviamente es el subendocardio. Y vamos a verlo un poquito más de cerca. Vamos a suponer, hacer un ejercicio, que tenemos una obstrucción parcial de ese vaso sanguíneo. Es decir, es un coagulito que todavía es un trombito que está ahí y que permite algo de paso de sangre. Esa obstrucción parcial la tenemos, sabemos que si hay una obstrucción parcial hay una isquemia y las isquemias la vamos a ver como onda T en el electro, isquemia onda T. Entonces, vamos a suponer que esta isquemia está a nivel del subendocardio. Todo lo que esté distal a la obstrucción se va a ver comprometido, es decir, el endocardio del subendocardio. Y esto lo puedo determinar yo viendo el electrocardiograma. ¿Y cómo se va a ver esa onda T? Esa onda T va a ser picuda y va a ser simétrica. Cambian esas ramas asimétricas, pasan a ser simétricas y picudas. Y les voy a dar un truco porque aquí en la onda T y con la lesión siempre se tienden a confundir. La onda T, picuda y que va hacia arriba y es simétrica, significa isquemia subendocárdica. Y la mnemotecnia es, con la onda T todo es al revés. Es decir, si ella va hacia arriba, es porque el daño está abajo en el subendocardio. Otra vez, si la onda T va hacia arriba, el daño está abajo. ¿En dónde? En el subendocardio. ¿Entendido? Pues bien, vamos a ver si realmente se comprendió. Vamos a suponer que ahora la obstrucción no la tenemos en el subendocardio, sino que la tenemos en el subepicardio. Si la lesión está aquí, todo lo que está distal se va a ver comprometido, es decir, endocardio, subendocardio, miocardio y subepicardio.
¿Cómo se va a ver la onda T? ¿Cómo sé yo que está pasando esto en este corazón? Porque la onda T va a ser negativa y simétrica, profunda. El nadir, que es la punta de esa onda T, que es lo que va hacia abajo, va a ser profundo y fíjense que tiene una polaridad diferente al complejo QRS. El complejo QRS es positivo y la onda T es negativa. Se llama onda T en alas de gaviota. Si con la onda T todo es al revés y yo veo que ya va hacia abajo, el daño está arriba. ¿Dónde arriba? En el subepicardio. ¿Sí? Fácil. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo no actué, entonces siguió transcurriendo el tiempo y este paciente tuvo una obstrucción subtotal del vaso. Y esa obstrucción subtotal me refleja que ya estoy en lesión. Y la lesión en el electro se ve en el segmento ST. Y vamos a suponer que esa obstrucción subtotal está en el subendocardio. Todo lo que está distal se me compromete, endocardio y subendocardio. ¿Cómo lo voy a ver yo en el electrocardiograma? Como un infradesnivel del ST. Y aquí viene la otra mnemotecnia. El ST es obediente. El ST es obediente. Si va hacia abajo, el daño está abajo. Es decir, si va hacia abajo y está infradesnivelado, el daño está en el subendocardio. Es muy importante cuando nosotros tenemos infradesnivel del ST cuantificar qué tan infradesnivelado está, sobre todo en dos derivaciones que son B2 y B3. ¿Ok? Y para eso debemos localizar el punto J. El punto J no es más que el punto que intersecta el final del QRS con el inicio de ese infradesnivel. Muy bien. Entonces, infradesnivel del ST indica su lesión subendocárdica. Vamos a suponer que ya, mira, se terminó de obstruir ese vaso completamente. Entonces, la lesión está ahora en el subepicardio. Si está en el subepicardio, todo lo que está distal se compromete, o sea, toda la pared, por eso es total, toda la pared se ve comprometida. ¿Y qué va a pasar ahora? En el electrocardiograma yo voy a ver un supradesnivel del ST, porque recordemos que el ST es obediente. ¿Y qué quiere decir? Que si va hacia arriba, si hay un supradesnivel, entonces el daño está arriba. ¿Dónde arriba? En el subendocardio. Aquí el punto J, se lo señalo, podemos trazar dos tangentes para poder localizarlo y así determinar qué tan supradesnivelado está respecto a la línea basal. Fíjense que aquí podemos contar el número de cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos 6 cuadritos y medio. Eso es muy, muy importante. ¿Entendido todo esto? Pues bien. Cuando yo les hago énfasis en que hay que contar el número de cuadritos para ver qué tan supra e infradesnivelado está, es por esto. Para hablar nosotros de infartos o síndromes coronarios agudos, nosotros tenemos que tomar en cuenta ese nivel de supra o infra del ST. En todas las derivaciones vamos a considerar sugestivo de infarto o síndrome coronario agudo cuando ese supra o infradesnivel es mayor o igual a 1 milímetro, es decir, abarca un cuadrito, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero en las derivaciones B2 y B3 no es así, va a depender de si es femenino o si es masculino. Si es femenino, el supra o el infra tiene que ser mayor o igual a 1,5 milímetros, es decir, un cuadrito y medio, para ser considerado sugestivo de infarto. Y en los hombres depende si es mayor o menor de 40 años. Si es mayor de 40 años, es mayor o igual a 2 cuadritos para ser considerado importante, o si es menor a 40 años, mayor o igual a 2,5. ¿Por qué se determinó esto? Fíjense que no todo supra o infradesnivel del ST es sugestivo de infarto y por eso se establecieron estos criterios específicamente. ¿Y qué pasa con la onda Q? Con esa cicatriz que ya me va a quedar. Entonces recuerden que estos dos parámetros de duración y amplitud se modifican y es ahí cuando yo empiezo a ver una onda Q bastante profunda, cuando ya ese tejido se siguió muriendo, ya las raíces se murieron y no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa si yo no actúo rápidamente? Bueno, esta es la secuencia de evolución de un infarto. Lo primero que va a pasar, dijimos que eran ondas T picudas, ¿verdad?
ondas T picudas y simétricas, pero al mismo tiempo también va ocurriendo supradesnivel del ST. Entonces, a medida que esto se va acentuando, va apareciendo a las horas ya una pequeña onda Q que no es patológica, pero cuando ya tenemos 24 horas, empieza a acentuarse más esa onda Q, la onda T empieza a invertirse, ya está dando signos de inversión. Y fíjense que cuando ya tenemos días, ya tenemos una Q patológica, una onda T invertida, porque siempre va a haber tejido que se está, hay tejido necrótico, tejido que se está lesionando y tejido que se está isquemizando al mismo tiempo. Eso son zonas que existen en ese tejido. Y cuando ya tenemos semanas, meses o años incluso, vemos la cicatriz como simplemente una onda Q. Entonces, como vemos, el tiempo es muy importante. Cada minuto perdido es miocardio perdido. Tenemos que correr con estos pacientes. Es por eso que mientras la paciente le va comentando toda su historia, usted de una vez le va firmando un récipe que diga, favor realizar troponina I cuantitativa ultrasensible. Y usted seguramente ha escuchado sopotoscientas veces la troponina, pero no sabe aún de dónde viene ella. Las troponinas son unas enzimas que se encuentran dentro del miocardiocito. Fíjense que esto es un miocardiocito. En este miocardiocito hay lactina y la miosina, que seguramente les suena por allá de los primeros semestres o primeros años de estudio, que permiten la contracción. Bueno, para que este proceso de contracción se dé, tiene que haber un complejo troponinas-tropomiosinas y una de esas troponinas es la troponina I. Cuando hay una necrosis del tejido o se está lesionando, vamos a decirlo así, el miocardiocito se destruye y todas esas troponinas se liberan a la sangre. Y por eso usted, si hay lesión o hay necrosis, usted va a encontrarlas elevadas en sangre. Sepan que es por esto. La más sensible que se ha determinado ya a lo largo de los años es la troponina I. Entonces esta es la que hay que pedir y así, cuantitativa. No nos sirve que el laboratorio diga positiva o negativa, cuantitativa. Necesito un número porque después voy a monitorizar si eso va descendiendo o va aumentando, porque si va aumentando eso quiere decir que se está muriendo más tejido y si va disminuyendo es que está haciendo efectivo el tratamiento que le estoy colocando al paciente.